hablemos de relaciones, de vínculos reales. Voy a poner un filtro. Ya que estamos en esta semana, mes del amor, que le dicen algunos. El 14 de febrero fue mutando y está buenísimo. Porque bueno, ahora se puede hablar más del amor en todas sus formas. Y bueno, y es como que la excusa del 14 de febrero nos viene bárbaro. Va a ser borrar eso. Nos viene bárbaro para esto. Y este es el que me gusta a mí, pero no sé cómo elegirlo cuando estoy en los vivos. ¿Qué hago? Dejo este. Bueno, mucho calor por acá, mucho calor. Bueno, aprovechando esto de la semana del 14 de febrero, la semana del amor, la semana de San Valentín, de los enamorados, en realidad lo conocíamos más así, ¿no? Como el día de los enamorados, la semana de los enamorados, el mes de los enamorados, fue un poco mutando. Y, bueno, ayer había hecho un post donde hablaba esto de qué tipo de relaciones nos gustan bueno, las Paxi en particular, que es un poco lo que de lo que yo hablo acá, del mundo Paxi. Sin embargo, bueno, muchas personas pueden sentirse identificadas, aunque ni sepan que son Paxis, o aunque no sean Paxis también. El pelo está inmanejable, el calor está inmanejable y etcétera. Hola, Miru, no sé cómo se lee, perdón. Bienvenida o bienvenido al vivo. Así que sí, hablando de relaciones y vínculos en general, pero en particular la excusa aparece por esto el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y todo esto que tiene que ver con las relaciones de pareja, relaciones de amor, que como dije recién también, bueno, el amor en realidad lo trasladamos a todo y hoy en día es la excusa, el 14 de febrero, para hablar del amor. Y justo que estaba por abrir el vivo, ya tenía el tema ahí, vieron que yo les dejo programadito el vivo de la semana. Justo que estaba por entrar, vi un post de una cuenta que me encanta, que la sigo hace tiempo, que cada tanto publica unos textos muy lindos. Y bueno, se los quiero compartir porque dice un montón de cosas bellas o, bueno, valiosas. Bueno, la cuenta es June Iturria. No sé tampoco si se pronuncia así, pero por lo menos yo lo leo así en castellano. Y esa es la cuenta, pero el texto es de Jeff Foster. También Jeff Foster tiene unos textos espectaculares. Bueno, el nido de la intimidad en nuestras relaciones. Requiere coraje escuchar a alguien cuando comparte su alegría, miedo, ira y dolor. El ser consciente de tus propias defensas, tus impulsos y necesidades de atacar, retirarte, de reprimirte a ti mismo o reprimir al otro. Solo estar presente y recibir lo que es. El escuchar la verdad del otro sin intentar repararlo o aconsejarlo, sin tratar de cambiar su experiencia en ninguna forma. Requiere coraje romper la adicción de complacer a la gente, a poner los sentimientos y necesidades de otros antes que los tuyos, a proteger al otro de tu verdad, a silenciar o avergonzarte de ti mismo o de ti misma para evitar el conflicto o el rechazo. Requiere coraje romper con la adicción del egocentrismo narcisista, a poner los propios sentimientos o necesidades antes que las de los demás, a silenciar o tratar de cambiar a alguien para evitar tu propio dolor, rechazo y miedo al abandono. Requiere coraje estar completamente presente con otro y completamente presente con vos mismo o con vos mismo. Esta es la más alta posibilidad de las relaciones, el tejer juntos un nido co-creado de presencia, donde ambos nos sintamos seguros para compartir nuestro yo auténtico, donde rompamos los lazos codependientes,
paremos de intentar controlar o salvar al otro o protegernos mutuamente del dolor y la pérdida. Y digamos nuestra auténtica verdad, apropiándonos ferozmente de nuestro propio dolor y alegría, nuestros propios pensamientos y sentimientos, nuestros propios deseos y necesidades, nuestros propios valores y pasiones. En un nido como este, el amor de verdad podrá seguramente florecer. ¿No es hermoso? Muy poderoso, muy potente. Estos pelos, a ver si me suelto un poco porque con esto no sé si me ayuda o me empeora recogérmelo. Me encantó cuando lo leí, justo, gracias por los corazoncitos. Me encantó cuando lo leí, justo estaba por abrir el vivo y dije, lo tengo que compartir acá, y también es como, dice muchísimo de lo que a veces otras personas queremos decir. Bueno, lo reduce en este texto hermoso. La verdad es que esto de lo que yo vengo hablando en estos días en esta cuenta, y que obviamente cada tanto es un tema recurrente, esto de los vínculos reales tiene que ver con lo que acabo de leer. El estar presentes para el otro o la otra, y el estar presentes para sí mismos. El permitirnos mostrarnos genuinamente como somos, aún más allá del miedo, los miedos que podamos tener. Aún más allá, bueno, miedo al abandono, decía acá, lo tengo que volver a buscar porque claramente es largo, entonces se me fue de la pantalla. Evitar el dolor, el rechazo, el miedo al abandono y bueno, todos los otros miedos que también sabemos que existen, miedo a la traición, miedo a la injusticia, etcétera, etcétera, a la indiferencia. Bueno, hoy hay tantas prácticas tan instauradas, no es esa la palabra que quería usar, pero bueno, naturalizadas, eso. Hay tantas prácticas tan naturalizadas y instaladas en esta sociedad. No puedo hablar de otras sociedades porque obviamente acá es donde yo interactúo y convivo. Pero estas prácticas de, como ponían en una publicación en estos días, la cultura del envase, la cultura del descarte, de que al momento de vincularte con una persona, simplemente estás buscando un objetivo o una finalidad o saciar una necesidad particular, utilizás a esa persona, ya sea su cuerpo, cuando hablamos de sexo, por ejemplo, o su emocionalidad, o su inteligencia, o su sabiduría, muchas veces incluso estas personas que recurren a sus amigos en búsqueda de consejos, en vez de contratarlos como profesionales, y hacen uso de eso que necesitan en el momento que lo necesitan y después descartan, después no están presentes, simplemente querían algo en particular. Y si bien es cierto que en los vínculos de todo tipo hay un intercambio y hay una necesidad que sacias al vincularte con el otro, porque para empezar, al ser seres gregarios tenemos esta necesidad de sociabilizar. Bueno, me vinculo con el otro para sociabilizar, entonces ¿qué? ¿Lo estoy usando? Se me vienen palabras de un muy amigo mío que considera, a veces le agarran estas crisis y dice, uso a las personas. Y bueno, más allá de que cada quien tiene que revisar cuáles son sus mecanismos, en realidad sí hay un intercambio siempre con las personas, ¿no? Hay necesidades que yo sacio cuando me vinculo con las otras personas y viceversa. Voy a lo más básico tal vez, pero bueno, cuando yo voy al kiosco, bueno, me vinculo con esa persona se vincula conmigo, me vende algo, yo le compro, saciamos mutuamente esta necesidad. Lo mismo pasa en estas necesidades de amistad. ¿Alguien me pidió entrar al vivo? Solicito. Veri, ¿estás pidiendo subir a hablar?
Contame, capaz que le erraste el botón. Capaz le erraste el botón y si no le erraste, dale, subí. Confírmame. Así no te voy a subir y no te pones en una situación incómoda. Bueno. Entonces, todo tipo de relación y vinculación hay necesidades de por medio. Desde las más básicas desde las más básicas, las más cotidianas, las más superficiales, hasta las más profundas y las más elevadas. El tema es, cuando yo hablo de vínculos reales y hablamos de vínculos reales, tiene que ver un poco con lo que leía yo recién, ¿no? Esto de estar presente y renunciar a esa idea de querer cambiar al otro o a la otra persona y renunciar también a esa idea que nos cuesta mucho, lo reconozco, porque hemos aprendido lo contrario, renunciar a esa idea de mostrar algo que no somos para ser aceptados, para evitar el dolor del rechazo, el dolor del abandono y demás. Pero si están aceptando algo que yo estoy mostrando que no soy yo, entonces no me están aceptando a mí, están aceptando al personaje que estoy actuando. Se mueve el soporte del celular, por eso por ahí ven el celu que se mueve, porque yo toqueteo sin querer. Entonces, ¿qué son los vínculos reales? Ya lo voy a volver a leer, porque a ver si queda. Sí, de hecho, sobre todo por las personas que están en vivo, pero me gustaría volver a leerlo. Para recortarlo y grabar y subirlo después. Hermoso. ¿Cómo se llama el autor del libro? Bueno, lo que contaba es, lo subió a una cuenta que es June Iturria y cita a Jeff Foster. Jeff Foster tiene unos escritos espectaculares, así que seguramente, probablemente esté en internet. O sea, obviamente está en Instagram, en esta cuenta que te estoy diciendo, June Iturria. Bueno, Petra de Andrea Pichar. Entonces, es estar presente y el asumirme primero yo y el permitirle al otro ser también en esto de las vinculaciones. Entonces, ahora sí, yéndonos más a estas relaciones de pareja, si se quiere, o de amor, como también le dicen, hay mucho de esto, porque primero que nada este tipo de relaciones nos pueden activar muchísimos miedos, muchísimas de estas heridas que no tenemos resueltas y muchísimo de esto de lo cual no tenemos conciencia muchas veces. Entonces, cuando empezamos a conocer a otra persona, se empiezan a activar un montón de mecanismos inconscientes que están muy arraigados, ya sea por nuestra infancia, por lo que hemos aprendido en nuestra infancia, por experiencias que hemos ido teniendo en el transcurso de nuestra vida, o incluso, que hoy ya se sabe y conocemos, por lo que tenemos grabado en el ADN de experiencias de otras vidas, de ancestros. Algunos también pueden hablar de otras vidas de mis propias reencarnaciones, pero esto va a depender de lo que crea cada uno. Lo que sí es cierto y es innegable es que cada nueva experiencia me va a vincular situaciones, va a haber disparadores que van a activar, probables miedos o probables esperanzas. O sea, no siempre son miedos, pero claramente los miedos y estos mecanismos inconscientes son los que nos limitan a realmente estar presente en una relación si yo estoy demasiado pendiente y activada con esos miedos, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante y repetimos tanto, se escucha tanto en las redes esto de primero conocernos, porque es cierto que hay personas y relaciones en las cuales la otra persona tiene mala intención, nos quiere hacer daño y lo llega a lograr. Esto es cierto, o sea, que yo me conozca a mí misma y tome responsabilidad de qué tipo de vínculos quiero, no quita responsabilidad de que las otras personas puedan tener o no mala intención. Me parece re importante aclarar esto, porque a veces hay cosas que se ponen medio de moda, que son medio
estigmatizantes. Por ejemplo, la ley del espejo. Entonces, cuando está mal entendida esa ley, porque se ha puesto tan de moda, que se ha difundido tanto, estoy medio trabada hoy, me doy cuenta con las palabras. Se ha puesto tan de moda, se ha difundido tanto, yo siempre digo que cuando se ponen tan de moda a veces se ensucian los conceptos, las palabras. Bueno, la ley del espejo es una donde te dicen, bueno, si lo que vos atraes, lo que a vos esta es la mala interpretación, ¿no? Todo lo que atraes es porque vos sos. ¿What? O sea, ¿alguien me vino a robar? ¿Significa que soy ladrona? ¿Esto me estás diciendo? No, o sea, llevamos la interpretación al extremo de la mala interpretación. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, el hecho de que nosotros busquemos conocernos a nosotras o a nosotros mismos para evolucionar, aprender, generar mejores relaciones y mejores cosas en general, hoy hablamos de relaciones, es para que nosotros crezcamos, evolucionemos, aprendamos y podamos tal vez evitar este tipo de personas o este tipo de relaciones que no nos han estado haciendo bien. Muchas personas están, o estamos a veces, a mí me ha pasado también, en relaciones en las que no nos sentimos bien, en las que de alguna manera estamos con energía baja, la estamos pasando mal, estamos todo el tiempo hay tensión todo el tiempo, porque no nos sentimos cómodas, porque el otro me incomoda, porque no sé si es cierto, no sé si confía, y permanecemos ahí. Y después salimos de esa relación y entramos a otra de la misma forma, sin haber buscado resolver alguna cosa interna. Insisto, si la otra persona no es de fiar, no significa que yo tenga que confiar en esa otra persona, no. Significa empezar a aprender cuáles son esos disparadores, esos alertas, esos llamadores que a mí me dicen, bueno, tal vez esto que está ocurriendo significa que no es confiable esta persona, o con esta persona no puedo generar un vínculo de confianza, de ida y vuelta, ¿no? Porque hasta qué punto también nosotros somos confiables si empezamos de repente, como leí en este texto, bueno, tal vez empezamos a reprimirnos, a silenciarnos y no somos transparentes, no somos genuinas, disimulamos, no somos auténticos, como que bueno, no le voy a decir esto para que no ocurra aquello. Sé que es fácil decirlo, sé que en el diario del lunes, como dicen, cuando ya pasó, es súper fácil. Bueno, seguramente, si pueden ver hacia atrás relaciones que ya pasaron, y ojalá sea así, puedan ver cuáles fueron esas cosas que en ese momento no podían ver, pero que hoy a la distancia pueden ver. La perspectiva, cuando algo ya acabó, no sé si alguien está acá tocando porque estoy esperando que me vengan a traer unas cosas. No. Perdón, esto me recuerda esa vez que tuve que salir porque llegó el correo en pleno vivo. Bueno, entonces, a ver si el soporte se acomoda bien. Es el camión de la basura, ahí pasó. Mis perros se ponen como locos y como media cuadra antes, ahora me doy cuenta. Perdón por esta interrupción. Entonces, cuando vemos hacia atrás, en relaciones que ya terminaron, o tal vez en tu relación actual, pero que, bueno, han pasado distintas instancias, poder reconocer qué fue lo que pasó en aquella oportunidad, en aquella crisis que tuvimos, en aquel desencuentro, o en aquellos años, porque no estoy hablando de una situación en particular. Puede ser una etapa de desconexión de la pareja. Y en esa etapa de desconexión, bueno, ¿por qué habíamos perdido esa conexión? No me interesa el por qué desde el punto de vista del machaque, sino de buscar las causas, los detonantes, los comportamientos, los mecanismos
Y desde ahí decir, bueno, sí, la verdad que ahora me doy cuenta, como me pasaba a mí, me doy cuenta que yo he aprendido desde edad muy temprana a hacerme invisible o sentirme invisible. Entonces automáticamente cuando yo sentía que algo que yo hacía molestaba, dejaba de hacerlo. Entonces, bueno, empezaba como a reprimir partes mías, que es lo que había hecho en mi infancia, que yo lo he contado muchas veces y que hace 2 vivos hablé de esto, de esta forma mía de reprimir, que nadie sepa lo que yo sentía, que nadie descubra o identifique qué me estaba pasando, ¿no? Entonces, de repente empezar a detectar estos mecanismos, decir, bueno, claro, yo me hacía un poco invisible porque yo sentía que molestaba, entonces, y es esto, lo que leía recién, iba recortando partes mías porque había aprendido que de esa manera subsistía. Pero ya no queremos más subsistir, ya no queremos sobrevivir. Estamos acá para vivir, no para sobrevivir o para transcurrir. Estamos acá para vivir, para experimentar la vida. En el momento que nosotros empezamos a tomar conciencia de eso, de que estuvimos viviendo una vida que no era genuina, y empezamos a elegir ser más honestos, más que para afuera, para adentro, ser honestos con lo que queremos. Y por ejemplo, siguiendo este ejemplo de lo que contaba de mi experiencia, decir, bueno, dije ese día o en esos días que empecé a tomar conciencia de esto, de que yo me hacía invisible, dije, no, yo no quiero ser invisible para mi pareja. O sea, sí, puedo aprender a pasar desapercibida en algunas situaciones porque no quiero generar bulla, porque no quiero ser el centro de atención, no sé, digo, uno puede elegir esas cosas, pero de repente darme cuenta de que no, yo no quiero ser invisible para mi pareja, yo quiero, o sea, de hoy en adelante voy a elaborar lo que necesite elaborar para realmente poder mostrarme genuinamente con mi pareja. Hoy en día no estoy más con esa persona, pero con cualquier pareja que yo vaya a tener. Y estos son los vínculos reales. Hacernos un poquito cargo de nosotros primero. Y de que nada de lo que hace el otro me lo hace a mí. Todo lo que a mí se me activa como miedos, como mecanismos, tiene que ver con cosas que yo no he resuelto mías. Y ahí sí puedo traer un poco lo que decía la ley del espejo de antes. El otro me muestra todo eso que me activa el otro tiene que ver con esas cosas mías que yo no he resuelto. Y se entiende cuando digo las cosas que no he resuelto, situaciones que no he resuelto, mecanismos que no he resuelto. No tengo que solucionarme a mí. Yo no soy un problema. Los mecanismos que he ido aprendiendo son cosas que necesito elaborar y trascender y superar, como le quieran decir. Pero yo no soy un problema. Porque esto también es otra cosa que nos convencemos en el transcurso de esas relaciones. En algunos casos, personas que han estado en relación tras relación. Otros casos, personas que han estado muchos años en una misma relación, queriendo salvar y sostener una relación. Y probablemente se compraron el verso de que para que esa relación perdure, tenían que recortar partes propias. Y nunca algo que no es genuino va a perdurar desde la esencia. Está siendo forzado eso. Y no lo digo acá para decirte, la verdad, que si vos estás en esta situación, tu relación tiene que terminar ya, estás siendo forzado. No, porque no hay mejor cosa que te pueda pasar en tu relación que estar con una persona que también está en una búsqueda y en un aprendizaje y en autoconocimiento, y que ambas partes puedan encontrar el camino a sí mismos y luego el camino hacia la relación, hacia mejorar la relación juntos, hacia evolucionar en la relación. Acá se me abrió un cartel que me hizo un ruido. Ay, no sé.
está muy interrumpido este vivo. Entonces, ¿qué son los vínculos reales? Bueno, si alguien que esté en vivo quiere decir alguna cosa, quiere compartir cómo lo vive, o quiere preguntar, contar alguna experiencia. Quise abrir. Estoy moviendo el... También una de las cosas que compartí muchas, tal vez no muchas, creo que fueron 2 posts específicos del tema de vínculos en estos días. Sin embargo, para mí muchos puntitos adentro de esto, ¿no? Y otro de los que se me viene, que lo repito mucho en este espacio, es esto de la intensidad. Algo que yo pongo muchísimo en valor es esto de amar con intensidad. En realidad sentir lo que sintamos con intensidad, ¿no? Pero hablando en esto de los vínculos, amar con intensidad y apostar al sentir. ¿Por qué? Porque estamos también en un periodo temporal en el que gran parte de la sociedad está en esta lucha interna de no querer conectar con el sentir. Y vuelvo a lo que decía recién, bueno, no conectar con el sentir es reprimirme, entonces estoy recortando partes mías, entonces no estoy siendo genuina. Pero ahora nos corramos de eso también, verlo desde otros lugares. El no atrevernos a amar también es el impedirnos de experimentar la vida. Experimentar lo que sea que estoy descubriendo, experimentar, conectar con esa otra persona con la que estoy empezando a conocer, o, bueno, vamos a las relaciones ya establecidas, a las parejas ya establecidas. Bueno, tal vez esto de que muchas veces se habla, se cae en monotonía. ¿Y a dónde queda la parte de la intensidad, de la pasión? Y no estoy hablando de lo carnal, estoy hablando del sentimiento, de conectar con esa profundidad. Lo mismo cuando hablamos de intimidad, no hablamos de... Bueno, hay gente que sí habla de lo carnal, de lo sexual. Sin embargo, la intimidad tiene que ver con el conectar profundamente con otra persona. ¿Y cómo yo voy a conectar profundamente con la otra persona si me encierro? Si de antemano me impido conectar con el sentimiento, conectar con ciertas emociones. Me acuerdo un chico que en una época estaba empezando a salir con alguien. Y bueno, y cada vez que hablaba de esa persona, y qué sé yo, si en su discurso aparecía la palabra amor, se interrumpía y cambiaba la palabra. No quería usar la palabra amor relacionado con esa chica. Y era como, ¡ay! ¡Pará! O sea, evidentemente desde cómo lo venía experimentando, lo expresaba como, bueno, palabras de amor, no era la palabra en concreto, amor o amar o enamorarse, o sea, eran todas las palabras que tenían que ver con esto, las cambiaba, pero era como, se interrumpía automáticamente y la cambiaba, o sea, un mecanismo increíble de buscar reprimir eso que estaba apareciendo en esa persona. O tal vez aparecía desde lo cultural, no importa, no vamos a entrar en la profundidad de analizar esa persona, pero sí me viene como un ejemplo tan claro de esto de las personas que no quieren conectar con el sentir. No quieren hablar de amor, no quieren escuchar hablar de amor. Quieren simplemente, bueno, te estoy conociendo, pasar un buen rato, hacerse bien. Lo he escuchado mucho esto, porque bueno, yo estoy separada hace 4 años y medio, casi 5. Entonces he conocido muchas personas en el medio y me he dado cuenta de que hay gran porción de la sociedad que está en esto, ¿no? Como, no que... cero formalidad, como si
personalidad fuera no sé qué, pasarla bien, como si el tener un vínculo real fuese pasarla mal. Ahora no se me vienen otros ejemplos, ¿no? Pero esto de pasarla bien, hacernos bien, vivir el momento, que fluya. Fluyen un montón de cosas en la vida. Y no necesariamente porque son informales u ocultos, como conozco muchos casos. Bueno, no, cero vínculo, cero responsabilidad, cero compromiso. Por eso hoy se habla tanto de la responsabilidad efectiva. Que también, bueno, un poquito ahí yo lo puedo, un poco lo cuestiono. Porque sí, claro, obvio, queremos responsabilidad efectiva, pero responsabilidad al fin en general. ¿Qué es responsabilidad efectiva? Decir, che, voy a ser medio cruda con lo que voy a decir. Che, mira, quiero usar tu cuerpo un rato y después no quiero saber nada con vos. Ay, ¿es responsable efectivamente porque claro que no quiere vincularse? No. Para mí responsabilidad efectiva es hacerte cargo de tu parte afectiva, no reprimirla. Eso es ser responsable efectivamente. Hoy se habla de que la responsabilidad efectiva es avisarte de antemano si me voy a vincular o no, por ejemplo. Avisarte de antemano si estoy dispuesto o no a vincularme emocionalmente. No, si no estás dispuesto a vincularte emocionalmente, entonces claramente no estás siendo responsable de tu propia emocionalidad y de tus propios sentimientos. Los estás reprimiendo y los estás comunicando, pero no estás siendo responsable efectivamente. Bueno, la verdad es que esto se fue para cualquier lado, o sea, no para cualquier lado, porque todo tiene que ver con todo, pero no sé si tenía pensado hablar de esto, por ejemplo. Voy a volver a leer este texto porque me encantó, y para los que entraron más tarde, y si quieren compartir alguna otra pregunta, la comparten. Mientras tanto, me hago un tecito. Da para hablar muchísimo más, la verdad. Pero como me voy mucho por las ramas, y la idea un poco es, bueno, ir un poquito más de lo que yo comentaba en los posts anteriores. El nido de la intimidad en nuestras relaciones. Y acá habla de esto, de la intimidad. Qué palabra hermosa. Pero qué complejo que es llegar a eso, ¿no? En un vínculo. Y no me refiero únicamente a los vínculos de pareja. Requiere coraje el escuchar a alguien cuando comparte su alegría, miedo, ira y dolor. Solo escucharlo. Eso es estar presente. Ahora estoy leyendo de pedazos. El ser consciente de tus propias defensas. Lo que decía antes, esto de los mecanismos que se me activan por mis miedos, mis heridas, todo esto que se me activa. Bueno, requiere coraje, mucho coraje, tomar conciencia de eso. Y el tomar conciencia a veces es muy complejo, porque tal vez nos damos cuenta que estamos dando vuelta en bucles, pero seguimos sin tomar conciencia de dónde proviene eso y cómo puedo trascender. Ser consciente de tus impulsos, tus necesidades de atacar o de retirarte, de reprimirte a ti mismo o de reprimir al otro. Requiere coraje solo estar presente y recibir lo que es, sin juicio, sin señalar, sin querer cambiarlo. Requiere de muchísimo coraje el escuchar la verdad del otro, sin querer repararlo o aconsejarlo, sin tratar de cambiar la experiencia de esa otra persona de ninguna forma. Requiere coraje romper la adicción a complacer a la gente, a poner los sentimientos y necesidades de otros antes que los tuyos, a proteger al otro de tu verdad, silenciar o avergonzarte a ti mismo, para evitar el conflicto o el rechazo. Esto es un poco lo que decía recién, ¿no? Esto de, bueno, proteger al otro o protegerte a vos mismo, en realidad. Proteger al otro de tu verdad
En realidad es protegerte a vos del miedo que tenés a cómo va a reaccionar o lo que le puede pasar al otro o cómo puede el otro tomarse lo que vos le digas. Requiere coraje, ojo, perdón, quiero terminar la idea recién. Acá habla esto del complacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos de complacer, que está espectacular esto de buscar complacer al otro, pero cuando eso es un mecanismo que yo lo que me dedico a eso porque es mi forma de creer que la gente me quiere, entonces lo hago para que la gente me quiera. Bueno, eso es un mecanismo que nace desde el miedo a que no me quieran. Entonces, esa idea de que yo no digo tal cosa para proteger al otro, en realidad es porque yo no sé qué voy a hacer con lo que le pasa al otro. Soy yo la que tiene ese miedo. Cuando estamos hablando de un mecanismo, ¿sí? Sí, muchas veces es cierto que protegemos a las personas evitando decir ciertas cosas, pero no desde el miedo y desde mi herida, sino de realmente sí buscar proteger a esa persona. Cuando lo hacemos apagando partes nuestras, porque, bueno, consideramos que somos, nos va a rechazar, entonces disimulo, no digo, no expreso lo que siento, lo que necesito. Requiere coraje romper con la adicción al egocentrismo narcisista, a poner tus propios sentimientos y necesidades antes de los demás, a silenciar o tratar de cambiar a alguien para evitar tu propio dolor, rechazo o miedo al abandono. Esto del egocentrismo narcisista creo que también es parte de un péndulo y una oscilación que pueden experimentar algunas personas cuando están tanto en uno de estos polos, ¿no? Probablemente de ser demasiado complacientes, demasiado inconscientes de este mecanismo de priorizar siempre a los demás, etcétera, etcétera, y de repente tomar conciencia. Y tal vez oscilar a ese otro péndulo, a ese otro extremo del péndulo y transformarse en lo opuesto. Bueno, ahora yo soy lo importante. Y esto es como... Por eso todos tipos de personalidades se atraen mucho. Ahí repito, André. Por estos dos polos se atraen mucho. Tenemos este polo de la persona recontra complaciente con los demás, condescendiente, todo, siempre poniendo a los demás en primer lugar, que puede que esta misma persona oscile de acá a allá, ¿no? No estamos hablando que las personas son así o así, no. Estamos todos en ese mismo péndulo y vamos oscilando. Y el otro extremo de la persona, lo que leía recién, el egocentrismo narcisista, ponerme yo, todo en función de mí, yo soy la prioridad, yo soy el centro de atención, yo soy lo importante y el resto que se acomode a mí. Y bueno, puede que vayamos nosotros mismos oscilando en esos extremos, que ojalá no sea así, sino que vayamos encontrando cada vez más lo más genuino, ¿no? Y del otro extremo, por eso digo que se atraen esos extremos, porque bueno, está el recontra complaciente y está el que quiere ser recontra complacido porque no va a dar el brazo a torcer o no va a ceder en nada. Y bueno, obviamente que se atraen. Este está perfectamente listo para que lo complazcan en todo y ser el amo y señor, por decir, o la ama y señora. Y este está perfectamente listo para complacer y poner al otro en primer lugar. Match perfecto. Dolorosísimo, más que nada para y este se termina volando, porque en realidad es súper aburrido también. Porque no están conectando personas reales, están conectando estas disputas internas que están desde el dolor, no desde la presencia, no desde el mostrarse genuinamente. Acá me pregunta Andrea, ¿puedes repetir la idea de que no vincularse no es sano o no es real y es irresponsable?
Sí, lo que decía recién de la responsabilidad afectiva, que es otro de los términos que he escuchado mucho en los últimos años, que en parte lo considero, tiene su validez y su argumento, por decir así, pero bueno, yo lo cuestiono también. ¿En qué sentido? Hoy se habla mucho de la responsabilidad efectiva, es esto de dejar en claro a qué estoy dispuesta, a qué estoy dispuesto en una nueva relación, cuando estoy conociendo a alguien, o bueno, incluso en las relaciones actuales, relaciones que ya existían de antes, ¿no? Entonces de repente, bueno, en realidad tengo ganas de tener una relación que sea, nos encontramos de vez en cuando, no vincular emocionalmente porque en realidad no ando con esa onda, en este momento estoy en otra cosa, no quiero compromiso, etc., ¿no? Bueno, desde una mirada se considera que esa persona está siendo responsable efectivamente porque está comunicando a qué está dispuesta o a qué está dispuesta. Desde mi mirada, esa persona simplemente está siendo irresponsable porque no se está haciendo cargo de experimentar sus emociones, sus sentimientos, no se está haciendo cargo de lo que su vinculación va y puede generar en la otra persona. Sabe que no se quiere hacer cargo y lo comunica. Entonces, no es que sea responsable efectivamente, es irresponsable, pero lo comunica claramente. Contame, Andrés, si esto te hace sentido y si fui un poco más, la bajé un poquito más a tierra. Porque para mí no es responsable negarse a vincular, negarse a la intimidad, negarse a lo que esto pueda despertar. Y muchos de estos casos, conozco muchos, y en algunos casos me pasó a mí, no yo, sino la otra parte, de que un encuentro con un otro y un empezar a conocerse y empezar a compartir cosas, obviamente genera emocionalidad, conexión y demás. Y encontrarme frente a una persona, o conozco muchos casos, como decía, de amigas, amigos, conocidos, que cuando llega el momento donde perciben que aparece y que empieza a haber esta manifestación de emociones y de sentimientos, cortan, huyen. Y así es que aparece el ghosting, así es que aparece el gaslighting. Bueno, el gaslighting es otra cosa, pero bueno, también. También aparece, de hecho. Porque el gaslighting automáticamente, no, eso te pareció a vos, no pasó esto. A vos te pasa. A vos, no sé qué, vos, nada que ver. Interpretaste horrible, nada que ver, ¿no? Entonces, todas esas cosas, por más que la persona haya sido clara comunicándolo, fuiste clara comunicándolo, pero no estás siendo responsable. Ni de lo que vos sentís, no te estás haciendo responsable, ni de lo que vos sentís, ni de lo que vos podés llegar a sentir, ni de lo que te puede despertar el vincularte con otra persona, ni del descubrir a la otra persona, porque ya de antemano te está diciendo, mira, no me importa lo que descubra de esta persona, ya no estoy dispuesta o no estoy dispuesto a sentir algo. Sí, lo estás comunicando, pero no estás siendo responsable. Tampoco estás siendo responsable de lo que esta vinculación y tu persona puede generar en la otra persona. Porque ahí también está otro tema. El que yo te diga, mira, no estoy lista, no estoy dispuesta, no estoy disponible para un compromiso, simplemente la pasemos bien, como dicen ahora, qué sé yo. Esto, y que la otra persona lo acepte incluso, porque diga, bueno, yo estoy en la misma. Pero eso evitaría que alguna de las dos partes le despierte emocionalidad, sentimientos, conexión, tenga ganas de otra cosa, cambie de opinión. No. Entonces, el que yo comunique claramente que no quiero conectar emocionalmente, no significa que soy responsable afectivamente. Significa que, bueno, que no lo soy, pero que lo comunico.
Y a mí me parece incluso más irresponsable esto. ¿Por qué? Porque, vamos a poner el otro ejemplo. Persona que no sabe que no quiere conectar, empieza a salir con alguien. Empiezan a aparecerle miedos, terrores, heridas, huyen. Bueno, esta persona no es consciente. No es consciente, entonces no puede ser responsable porque no ha tomado conciencia y al mismo tiempo, al no haber tomado conciencia, no hay forma de que lo vea. Ahora, la persona que ya lo vio, que sabe que no quiere conectar, deje de salir al mundo a usar a otros para pasarla bien, evitando querer conectar cuando en realidad está siendo un irresponsable. Anda, hacete cargo, toma responsabilidad de elaborar y de sanar. No, la palabra sanar no me agrada. De elaborar, de trascender, de desbloquear, de reconocer, de transformar, de aprender. Eso es ser responsable, efectivamente. Hacerte cargo, resolver, buscar, transitar, trascender, transformar. Y después, vincúlate. Y aprende. Eso es ser responsable, efectivamente. Entonces, viéndolo incluso así, bueno, aún más irresponsable es la persona que ya sabe que no quiere conectar y que igual sale al mundo y le comunica. Entonces, ¿cómo lo comunica? Oh, yo te dije, no. El que avisa no traiciona, como dicen la frase, no. No es el que avisa no traiciona, no está dispuesto a vincular, a conectar, entonces no salgas a buscar vincularte porque los vínculos buscan conexión. En algún momento se requiere esa conexión. Me hace mucho sentido, no lo había visto así. Pasa que hoy se ponen etiquetas a las cosas, siempre fue así, ¿no? Y ya está, como tiene nombre, e incluso peligrosamente se le ha dado tanto vuelo a este concepto de la responsabilidad afectiva que ya incluso es como son irresponsables, pero con un certificadito que dice, como lo comunicaste, autorizado, vas bien. No, estás siendo irresponsable. Toma las riendas, hacete responsable. Es como el peligro de las modas y el peligro de las redes, ¿no? Esto de que se difundan tanto conceptos que terminan siendo súper nocivos. Súper nocivos. Pero, en todos lados lo dice, che. Sí, yo estoy siendo responsable, efectivamente, porque eso es lo hoy en día se le dice así. No. Bueno, iba a durar media horita el vivo. Se puso jugoso. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para tratar de ser, primero si somos nosotros quienes estamos siendo irresponsables efectivamente? Bueno, ¿cómo hacemos para ser responsables efectivamente? ¿Salimos a comunicar que no queremos conectar? No, hágase cargo de cuál sea su mambo, y perdón que lo diga así, pero creo que es los términos en los que hoy se entienden las cosas. Vamos, busquemos, nos conozcamos. ¿Cuáles son esos mecanismos míos y por qué se activan de esta forma? ¿Y cómo puedo resolverlos, trascenderlos, transformarlos para tomar responsabilidad primero conmigo y después hacia afuera y para poder ir a los vínculos a mostrarme genuinamente? Aún sabiendo que puede doler, aún sabiendo que yo incluso puedo generar dolor en los demás sin malintencionalidad, pero bueno, aparece también. Eso es ser responsable efectivamente. Poder mostrarme genuinamente, atreverme y permitirle al otro que lo haga. Si yo al otro le estoy diciendo, mira, yo no quiero llegar, no quiero esto y esto, no quiero conectar, no quiero sentimientos, no quiero emociones, no sé, por decir, bueno, no estoy mostrándome, entre comillas, genuinamente porque estoy bloqueando partes mías y le estoy advirtiendo al otro que bloquee partes suyas. Un horror. Un horror.
Pero bueno, ya sé, la actriz tiene esta mirada. Bueno, sí, yo no soy la única. Pasa que yo hablo de esto. Hoy hablo de esto. Bueno, a ver si empezamos a tener vínculos más reales, empezando por ir hacia adentro. Siempre, siempre. Y cada vez que, y esto también me parece bueno decirlo, también hoy se habla mucho esto de, bueno, primero sana vos y después sale al mundo. Un poco yo lo dije recién, pero lo dije por otra cosa, ¿no? Que no se saque de contexto. Yo hablaba de la responsabilidad, no hablaba de aislarse. Ahora, estoy totalmente en contra de eso de que primero sanas y después sales al mundo, porque ¿cómo vas a sanar la manera de vincularte si no te vinculas? Sí, es cierto, sí, necesitas un tiempo aparte y esto es algo como muy personal. Hay personas que necesitan muchísimo tiempo, hay otras que menos. Hay rupturas de pareja que son demasiado dolorosas y que probablemente la profundidad de lo que necesitemos procesar requiere mucho tiempo, y hay personas que lo hacen como muy velozmente o que ya lo venían procesando de antes. Acá no estamos hablando de tiempos como una medida que haya que respetar o cumplir. Pero sí, bueno, el tomar responsabilidad y el buscar resolver ciertas cosas no significa que yo cuando salga a buscar conocer a alguien no se me va a activar ningún miedo, ningún mecanismo. Simplemente va a significar que voy a ser más consciente y voy a tener más herramientas para poder elaborarlo de manera más rápida o más asertivamente, o incluso, bueno, desde el mostrarme más genuina o más genuino, también voy a vincular mejor con la otra persona y voy a poder comunicarlo de otra forma y voy a poder pedir ayuda y voy a tomar conciencia de, bueno, ¿qué fue lo que me disparó esto en esta conversación? Y hacerme responsable primero yo y después, bueno, a lo mejor sí comunicar a la otra persona, mira, pasó esto, esto y esto, me sentí de esta forma. Pero para eso primero tenemos que conocernos, saber qué necesitamos, qué queremos. El despertar te hace tomar un tiempo solas, y cuando ves que la mayoría está en otra, cada vez es más dóciles los vínculos. Bueno, el tiempo a solas, sí, lo digamos coincido. El despertar, bueno, el despertar estaba hablando de algo un poco más allá, porque estábamos hablando puntualmente de relaciones como de pareja, ¿no? De vínculos en particular. De todas maneras, en eso también coincido. Cada vez que, mientras más conciencia tomamos de cosas, más tiempo aparte nos vamos tomando, pero esto es por una cuestión de el conectar primero hacia adentro, ir a lo profundo, ¿no? Y los vínculos después, desde mi mirada, no se tornan más difíciles, se tornan más sanos. Lo que pasa es que para tener vínculos más sanos, buscamos, de alguna manera traemos y empecemos a conectar con personas que están en esa misma sintonía. Y ahí sí, probablemente lo que ocurre es que las personas que no están en esa sintonía, bueno, no va a haber como mucha conexión, porque claramente no hay compatibilidad. Si yo soy una persona que busca conexión profunda y me encuentro con personas que están en la superficie, y no es que sea difícil la vinculación, directamente no hay match. Sí, pero los tóxicos cansa tratarlos. Bueno, para mí no existen personas tóxicas. Habría que ver un poco ahí a qué te referís. Sino que tiene que ver con, bueno, la forma en que nosotras nos vinculamos y los demás. Y hay comportamientos tóxicos, sí que los hay. Y muchas veces no nos damos cuenta que somos nosotras mismas las que estamos teniendo ese comportamiento tóxico. Bueno, no usé la palabra tóxica en el vivo, pero ahora que lo mencionan, un poco lo que leía antes tiene que ver con esto. Estos comportamientos de reprimir, querer cambiar al otro, querer recortar partes mías para que el otro me acepte, etcétera, etcétera, es un comportamiento tóxico, aunque no nos demos cuenta.
Y aunque no le pongamos el título de tóxico, el comportamiento, o sea, la toxicidad no tiene que ver con una persona o la otra, sino con los comportamientos o los mecanismos o la relación en sí misma, cuando hay demasiado conflicto y no hay toma de conciencia, no hay apertura, no hay luz para decir, bueno, a ver, veamos qué está pasando y busquemos trascender esto. Cuando uno, a ver, para que se me fueron mensajes para arriba, ¿sí? Pero nada. Bueno, desde ese estado de conciencia, cuando uno pone el límite y se respeta, saltan mal y qué cansador. Creo que sí, el comportamiento de trascender los límites, de traspasar el límite de otro, y es un comportamiento bastante común también. Y bueno, eso también nos da información de qué clase de vínculos queremos. Si elegimos vínculos en los que vamos a estar repitiendo ese patrón o si vamos a buscar, bueno, aprender de eso y trascender. Tóxico es permitir o dar. Y ahí no entendí. O sea, no entendí a lo mejor porque justo debe haber tenido que ver con algo que dije. Interesante, ¿no? Apareció la palabra tóxico acá. Pones distancia, pero cuando son familiares no los eliges. Bueno, yo creo que elegimos todo. Todo lo elegimos. Cuando no teníamos conciencia, bueno, no puedo hacerme cargo de esa etapa de la vida en la que yo no tenía conciencia de ciertas cosas. Pero hoy, desde mi mirada, hoy, yo elijo con quién me sigo vinculando y de qué manera me quiero seguir vinculando con esas personas. De qué manera, por ejemplo, hay personas que han cortado lazos familiares 100% por su propia salud. Y no me parece algo condenable, al contrario, si eso implicó que esta persona pudiera trascender, evolucionar, sentirse mejor, encontrar paz, etcétera, etcétera, yo creo que sí elegimos, nadie nos obliga, o sea, cuando no teníamos conciencia, bueno, podemos hablar desde el victimismo desde que no elegíamos ciertas cosas, pero ya cuando abrimos la conciencia, yo puedo elegir, por ejemplo, si quiero seguir vinculándome con esa amiga, que cada vez que la veo me pinta, no sé, se queja de todo y siento que me carga de mala onda, por decir, ¿no? Me ha pasado también. O si puedo decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Hablar con esta persona, explicarle lo que me pasa, de qué manera yo lo vivo, tal vez no se da cuenta, tal vez nunca se dé cuenta, o tal vez diga, puede ser, no me doy cuenta, qué tan permeable es la otra persona a escuchar lo que yo le puedo decir, con qué asertividad yo me comunico con esa otra persona también, porque también me ha pasado muchas veces en la vida que no he sabido comunicar claramente las cosas, que a lo mejor lo he dicho demasiado bruscamente, entonces la otra persona se lo toma a la defensiva y es un arte el aprender a vincularse. Es muy complejo las relaciones, muy complejo el ser humano en sí mismo, mucho más la vinculación entre 2, entre 4, entre 10. Ser tóxico es permitir acciones y hacer esas acciones. A veces pensamos que solo es cuando eres tú el tóxico y permitir también es serlo. Claro, por eso sí. Para mí es esto, no es que las personas sean tóxicos o tóxicas, sino que hay comportamientos que son tóxicos y que no necesariamente son de una de las partes de un vínculo. Hay personas que tienen comportamientos realmente malintencionados, creo que esto lo dije al principio del vivo. Hay personas que tienen mala intención y que buscan hacerte daño, por ejemplo. Y
Y el que yo pueda poner un límite o tomar distancia o hacer la denuncia, o sea, hay muchísimos casos diferentes, ¿no? Es algo que yo puedo hacer. Yo no puedo cambiar a la otra persona. A lo mejor sí, me puedo sentar, conversar, buscar una solución, todo depende de la situación. Pero también es, ahí sí, como decís Pi, bueno, si yo permito que sigan ocurriendo ciertas cosas, yo estoy contribuyendo con mi parte del comportamiento tóxico, digamos. Yo estoy contribuyendo ahí. Entonces sí, por eso digo, no es que hay... Primero que las personas para mí no son ni somos tóxicos. Sí tenemos comportamientos tóxicos y en la forma de vincularnos hay personas que de alguna manera probablemente también, como vengo diciendo al inicio, bueno, nos activan mecanismos. Y esos mecanismos me hacen a mí accionar o desde la ira, o desde el miedo, desde el rencor, desde la tristeza, desde el dolor. Y yo reacciono de manera, con comportamientos tóxicos. Y sostenemos un vínculo, consciente o inconscientemente, donde estamos pasándola pésimo y lo estamos sosteniendo las dos partes, o las 10 partes, todo depende, porque también ocurre en los sistemas de personas. En mi caso pongo distancia con mi madre, pero es la abuela de mi hijo, no puedo cortar lazo. Elecciones. Esas son elecciones. Vos en la balanza pones lo que sea que pongas para tomar la decisión de no cortar ese lazo por estos motivos. Y está bien, o sea, acá no hay juicio. Lo que hay es toma de conciencia de que, bueno, esto sigue siendo, digamos, esta persona, quiero que siga en mi vida por estos motivos y de determinada manera. Y estos van a ser mis condiciones o no, como parezca, como surja. Obviamente esto depende de cada quien. Pero claramente que siempre tenemos las opciones. Siempre. Siempre. Aunque creamos que no. Estoy moviendo otra vez el... Bueno, me encanta que hayan participado, siempre les agradezco siempre los corazoncitos y todas esas cosas. Y bueno, en este proceso, haciendo un cierre, si quieren dejar algún otro comentario, pregunta, déjenlo. Gracias también a ustedes. Y en este proceso de salir un concepto re interesante de acá, me encanta. Después voy a recortar y voy a hacer varios posts de este vivo también. Bueno, sea cual sea el momento, la situación en la que nos encontremos, si son trabas que consideramos que tenemos, mecanismos que no hemos reconocido, conciencia que no hemos tomado, etcétera, etcétera, probablemente es porque todavía no conocemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que realmente es genuino para mí. Y esto, entre otras cositas, es lo que vamos a ir profundizando y reconociendo y abriendo en esta propuesta que tenemos para el sábado 25 de febrero, este retiro online que se llama El Pasadizo Secreto. Escríbanme o acá en el post o por privado la palabra pasadizo y me piden su formulario de preinscripción, donde ahí ingresan contestan unas cositas, van a tener la información del retiro y no dije la hora, 25 a las 11 horas de Argentina. Aclaro esto porque hay personas de otros países, así que chequen bien en su agenda la diferencia horaria con Argentina. 11 horas de Argentina. Va a tener una duración aproximada de 3 horas. Es un retiro porque la idea es justamente que se retiren y se separen este tiempo aparte con la menor cantidad de interrupciones posibles o con ninguna interrupción en el ideal. Porque la idea es que hagamos un caminito hacia adentro, un recorrido profundo y que podamos ir conectando con estas cositas que a veces ya sabemos que están ahí,
pero las hemos ido guardando o no sabemos que están ahí y de repente podemos descubrirlas en este espacio. Todas invitadas, muchos éxitos. Gracias. Ay, hoy. Muchas gracias, fue muy enriquecedor. Ay, gracias a vos también, André. Bueno, si tienen dudas, quieren saber más del pasadizo, también me escriben. Y bueno, gracias de nuevo por estar ahí. Besos enormes, súper feliz miércoles.